Bien, bueno, ya ahora sí, terminamos el curso, terminamos el taller y lo quiero hacer con un último bloque hablando de más de aspectos emocionales, de psicotrading. Todo lo que hemos visto, que es la parte técnica, es muy importante, ahí es donde yo creo que podemos aportar mucho valor para que la gente entienda cómo funcionan los mercados desde el punto de vista de la oferta y la demanda, qué ideas planteaba Wyckoff, qué estrategias operativas pueden derivar de todo eso es vital, importante. Pero lo que es el psicotrading, la gestión de las emociones, el cómo afectan nuestros sesgos cuando observamos una realidad y realizamos un análisis, eso es fundamental. Vamos a hablar de los sesgos que tenemos como inversores, no de todos, pero sí de algunos que pueden condicionar nuestras actuaciones, ¿no? o nuestras toma de decisiones. A ver, siempre se habla de que para tener éxito en el trading hay que dominar tres áreas. Una, lo que es el conocimiento técnico, otra, la gestión monetaria, que yo casi que también lo uniría al conocimiento técnico, pero bueno, la gestión monetaria, y por otra la parte emocional, lo que ahora se llama, desde un punto de vista académico, el behavioral finance, las finanzas conductuales. A ver, siempre hay a veces un debate de qué es más importante, si el conocimiento, la gestión monetaria, el psicotrading. Bueno, no lo sé, yo no me voy a meter en ese jardín, yo creo que todo es importante, esto es como un buen plato o un buen cóctel, o sea, todo necesita su ingrediente en la justa medida, si no, no va a saber bien o será otra cosa. Se necesita, no puedes pretender tener éxito si tienes mucho conocimiento y planteas muy bien la gestión monetaria, pero luego eres un desastre a la hora de contenerte y te metes en una dinámica de drawdown y te fundes la cuenta en un día. Como puedes ser un tío muy equilibrado, pero si no tienes conocimiento, tampoco vas a poder hacer nada. Y si tienes conocimiento y eres un tío bastante equilibrado, pero luego no tienes unos mínimos conceptos de gestión monetaria, ya no solo de dónde poner el stop y dónde hacer el profit, sino alguna cosita un poquito más avanzada, que bueno, que no es el taller adecuado para hacerlo, pero que eso lo podemos trabajar, etcétera, en cosas un poquito más avanzadas, pues tampoco se llegará a mucho, ¿no? Yo creo que al final es un compendio de todo. Lo que sí que me gustaría transmitir es que en este curso, y lo que yo creo que muchos formadores pueden hacer, es transmitir, ayudar en la parte de conocimiento y de gestión monetaria, ¿no? Que yo casi que lo uniría. Ahí podemos aportar muchísimo. La parte emocional, ostras, pues podemos lanzar reflexiones, contar nuestra experiencia, en fin, recopilar ideas, ponerlas sobre la mesa, intentar transmitirlas, debatirlas, pero al final es el operador el que tiene que lidiar con ellas. Y creo que es así. Por lo tanto, en esa carrera del éxito como inversores o como traders, bueno, ahí el operador tiene una responsabilidad clave, vital. Bueno, ya no solo por esa psicología que estamos hablando, sino porque incluso en la parte técnica de conocimiento ya habéis visto que Wyckoff plantea un marco, una filosofía, y luego cada persona tiene que acuñar su setup concreto de entradas y de salidas. Es su responsabilidad definir su propio sistema. Y creo que debe ser así, y es así. O sea, al final, ya sea por un camino u otro, pero todo el mundo acaba llegando a ese resultado. Cuanto antes lo digamos, yo creo que mejor. En cuanto a sesgos, yo planteo algunos sesgos en el libro que vienen, o que yo los aprendí de Van Kazarp, de su libro de Tener éxito en el trading, pero hay muchos libros que hablan de estos sesgos y otros, o incluso estos mismos planteados de otra manera. Me da igual, desde un punto de vista psicológico, cómo se trate, o cuál será la manera correcta de tratarlo, pero sí que creo que es bueno poner sobre la mesa que nosotros como operadores o como personas vamos a tener una serie de limitaciones o de errores en la toma de decisiones que nos pueden condicionar los resultados. Escapar de ellos es prácticamente imposible. Lo que tenemos que intentar es aprender a detectarlos como si tuviésemos una especie de observador externo que nos mira a nosotros mismos y nos dice, ojo, cuidado, que puedes estar entrando en ese pequeño error de tipo emocional. Bueno, pues intenta aislarlo, o no le des tanta importancia, o levántate de la silla, date una vuelta y vuelve ahora y lo intentas ver ahora de otra manera, con otra perspectiva, pero por lo menos intentar reconocerlo. Ese trabajo de observador externo es el que muchas veces nosotros tenemos con gente cercana, con familiares, con amigos. Es relativamente fácil, y me imagino que a muchos habrá sucedido, que cuando otra persona diferente de nosotros tiene algún problema, de tipo de lo que sea, laboral, de familiar, emocional,
desde fuera es más fácil como arreglarle la vida. Lo vemos todo desde otra perspectiva, sin tanto apego. Y claramente vemos que Pepito o Funganito debería hacer esto, eso sería lo mejor para él. Nos metemos de alguna manera en la vida de los demás, cosa que creo que no deberíamos hacer, pero es una tendencia que tenemos. Somos observadores externos y no estamos condicionados por los sesgos y por el entorno, las creencias y la cultura que tiene esa persona. Y vemos las soluciones mucho más sencillas que esa persona que lo está viviendo en primera persona. Pero es que nosotros, con nuestros problemas, somos exactamente igual para esa otra persona. Cuando estamos enfrascados en algún problema o no conseguimos resolver algo, seguro que hay alguien que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Pero no es tan sencillo. No es tan sencillo cuando estás metido en tu propia existencia. Hay muchas variables de tipo emocional que la otra persona no conoce o no es capaz de lidiar. O desde un punto de vista externo todo parece más sencillo. Bueno, cuando estamos en trading tenemos que hacer esa especie de trabajo, de salirnos de nosotros mismos y como si estuviésemos sentados allí operando, ese otro yo sentado, bueno, intentar reconocernos esos patrones, esos sesgos, esos errores. Ya digo, va a ser muchas veces muy difícil de quitarlos, ¿no? y de eliminarlos de la ecuación cuando estamos tomando decisiones. Pero siempre se puede hacer algo. De modo, reconocerlo y no frustrarnos. A veces nos podemos llegar a una espiral de desaliento porque no salen las cosas. Bueno, pues que sepamos que somos seres humanos. Yo siempre digo que aquí en el trading, si una persona ve que está afectado por alguno de estos sesgos o por los condicionantes negativos de la emoción, que no se preocupe, porque eso es un buen indicativo de que es una persona sana. Problemas creo que tendría más un psicópata, que sería muy bueno tomando decisiones de inversión, pero como psicópata, pues creo que a nivel social le iría mucho peor. Yo creo que el trading está muy bien, pero prefiero ser una persona sana con todos estos inconvenientes y como reto intentar trabajarlos, ¿no? Para que luego en la inversión pues me vaya bien. Bien, después de este pequeño preámbulo, vamos a ver por encima algunos de ellos que creo que son interesantes. A ver, el primero que nos presenta Abancar Tharp es el sesgo de la representación. A ver, esto es simplemente que, bueno, que pensamos que por estar viendo el gráfico y vemos el precio y el volumen, ya hemos aprendido que nos da mucha información, que sí, acumulación, distribución, ya pensamos que ahí lo tenemos todo. Ya está ahí toda la información y el gráfico no me engaña y todo lo que pasa por ahí en el exterior no importa. No, hombre, no. Cuidado, humildad. Solo estamos viendo una parte muy pequeña de la realidad. Estamos viendo 5 inputs de información. 5, y ya está. Que es el máximo de una vela, el mínimo de una vela, la apertura, el cierre y el volumen. 5. Bueno, vamos a ponerle un sexto porque esa información la podemos comparar de manera relativa con el pasado más o menos reciente y bueno, y tenemos una cierta información adicional. Pero ya está. Pretender que esos 5 o 6 inputs de información son toda la realidad es, desde mi punto de vista, muy presuntuoso. Y a veces nos llevamos sorpresas. Por ejemplo, en el caso de Volkswagen, que hubo un fraude con las emisiones de CO2 en el 2015 y eso provocó que el mercado se hundiese. Bueno, hay muchas personas que dicen, no, eso ya se sabía o ya podríamos haberlo sabido en el 2014 porque vimos distribución en los máximos. No. A lo mejor esa distribución en máximos estuvo relacionada con algunos insiders, algunos inversores de activistas dentro de la empresa que podían saber que se estaba produciendo una investigación y que podía arrojar algún tipo de sanción. No digo que no, y que fruto de esas maniobras se produjese esa distribución en máximos. Pero pretender que solo atendiendo a esa distribución podíamos nosotros haber anticipado que iba a haber un fraude y que el mercado se iba a hundir, o quitarle importancia al fraude en sí mismo y decir que la caída es solo fruto de la distribución y que lo del fraude es simplemente, bueno, pues una noticia solo para condicionarnos y engañarnos y tal. No, claro que el fraude influyó en que luego nadie quisiese comprar y mucha gente vendiese por pánico y la acción se pegase un batacazo enorme. Claro que influye, hay mucha más información. Y bueno, y no se trata tampoco de intentar controlarla toda. Hay tanta información, tanto input que está interrelacionando de manera
transversal desde todos los frentes que es muy difícil. Lo que tenemos que intentar es asumir como operadores que vamos a tener una información concreta, parcial, y con eso nos tenemos que arreglar. Punto. Va a haber desde luego un amplio margen para la incertidumbre, porque cuanto menos sepamos de algo, pues más oscuridad. Y tendremos como especuladores que aprender a, oye, con la poca información que tengo, pero que puede ser una información útil, voy a plantear estrategias que me hagan intentar ser rentable. Pero voy a asumir que la información que yo tengo no es toda la realidad. Cuando hagamos una operación a largo, pensando que ha habido un proceso de acumulación y a lo mejor nos sorprende al mercado que se hunde luego, no pensemos que hemos hecho mal el análisis, que deberíamos habernos fijado en el gráfico para advertir que esto realmente no iba a subir, que iba a bajar. No pienses, a lo mejor había buenos ingredientes para justificar una subida, pero es que igual en este pequeño movimiento alcista hasta que se ha caído, pues ha habido un operador en Shanghái o en Hong Kong o en Nueva York que ha empezado a vender como loco y te ha cambiado el sesgo del mercado, ¿no? Y te la ha hundido. Bueno, pues es que eso no lo podíamos saber, es una información que no controlamos. Sesgo de representación, que lo sepamos, solo estamos mirando una información parcial y con eso nos tenemos que situar. Segundo, sesgo de la fiabilidad. A ver, partimos de la base de que la información que obtenemos de nuestros proveedores de graficación, etcétera, es perfecto, pero puede haber fallos. No es lo habitual. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo, que estemos... no tenemos que estar obsesionados pensando que nos están engañando, que la información que nos proporciona el broker o el graficador del volumen es incorrecta. No, pero puede haber fallos. Y que en un momento dado nosotros pensemos que aquí ha habido una acumulación, pero ha venido con un cierto retraso, o ese paquete de órdenes pues no se ha transmitido bien, y hemos entrado aquí pensando que podía ser una acumulación y no ha habido tanto volumen realmente como pensábamos. Tenemos que pensar que estos son sistemas de información que se transmiten, que pueden existir errores informáticos. Y por lo tanto, bueno, no todo es 100% fiable. Que lo sepamos. Y no nos llevemos las manos a la cabeza, que sepamos que estamos trabajando sobre una máquina, en este caso el ordenador, los datos, el proveedor, una máquina que a veces puede fallar, que no es lo habitual, pero como que lo sepamos. Bueno, continuemos con el siguiente sesgo. Sesgo de la Bonoloto. Interesante. A ver, dice Bancazarp que siempre que entramos en una operación se produce esa misma ilusión que cuando jugamos a la Bonoloto. No sé si muchos habéis tenido la experiencia de ese familiar, porque yo no juego a la lotería, pero ese familiar que siempre compra la Bonoloto, en cada país tendrá un nombre, la lotería, la Bonoloto, me da igual, hay muchos juegos de estos de azar, que siempre juega el mismo número. Yo juego este número porque es el cumpleaños de mis hijos y estoy seguro que va a tocar. Te creas un apego a ese número que piensas que vas a tener más posibilidades de ganar simplemente porque, bueno, tú lo has elegido y tiene algún tipo de conexión con el universo. Y no es así, al final es un número y en el caso de la lotería tienes muy pocas posibilidades de que te toque. Eso en el trading a veces nos sucede. Nos enamoramos de un posible proceso de acumulación o vemos que aquí hay una zona de demanda que se está produciendo mucho volumen, entramos, la operación no te va a favor, no termina, pero nosotros seguimos pensando que tiene que ir bien porque lo hemos visto el volumen y eso tiene que ser así. Por lo tanto, mucho cuidado porque no tiene por qué serlo. Si vemos que una operación no reacciona tal y como nosotros teníamos pensado, intentemos hacer ese ejercicio de observador externo como si fuese otra persona la que está operando y decirle a esa otra persona, tío, salte de ahí porque tu hipótesis era que esto era un sprint, un test, y si fuese así el precio debería haber subido ya hace un rato. Salte porque esto no tiene buena pinta. Oye, y si al final tarda mucho y salta y tira para arriba, pues vuelve a entrar en el back o en una corrección o vete a dar una vuelta. Intentemos también hacer ese ejercicio. Siguiente sesgo, sesgo de la ley de los números pequeños. A ver, esto es para mí un problema que tiene el análisis técnico chartista de toda la vida, el de hombro, cabeza, hombro, banderín, bandera, doble techo, doble suelo, el que busca patrones, figuras chartistas. Es un problema que tienen ese enfoque de análisis técnico, pero ojo que también lo puede tener Wyckoff.
también lo puede tener Wyckoff. Para mí hay una pequeña diferencia que me gustaría ahora comentar. A ver, básicamente lo que dice la ley de números pequeños es que leemos en un libro que nos dice que esta figura, que es el hombro, cabeza, hombro, es una figura de giro y que muy fiable, y que cuando sucede el mercado puede caer un tramo X. Y lo leemos, nos lo creemos, suena bien, nos muestran solo unos ejemplos que han funcionado, y luego cuando nosotros estamos en nuestro ordenador con nuestros gráficos intentando validar esa idea, nuestra mente solo va a aquellos patrones de hombro, cabeza, hombros que han salido bien, y los ponemos como en la base de datos de los que han salido bien. Pero aquellos que no han salido bien, automáticamente nuestra mente los elimina. Es como que, bueno, ahí no ha pasado nada. Entonces, claro, cuando pasa un tiempo de experiencia, en tu saco, en tu base de datos de hombros, cabeza, hombros, que han salido bien, tienes un montón. Y de los que han salido mal, poquitos. Y tú al final te llevas la convicción de que el hombro, cabeza, hombro efectivamente es un patrón chartista que funciona muy bien. Un patrón de chartista que te indica el giro del mercado. Pero no es así. Tu mente, que sepamos que tenemos ese sesgo, tu mente ha olvidado, ha eliminado esas en las que no salía bien. Probablemente porque tú estabas un poco condicionado a querer ver que los hombros, cabeza, hombros van bien. Y a la mínima que no va bien, pues tu mente las elimina. Y eso es así. Eso psicológicamente sucede. Cabeza, hombros que no salen bien, pues que te vienen a romper y luego tiran para arriba. Cuando tú los miras luego en un análisis a toro pasado, tú aquí no ves un hombro, cabeza, hombro. Tú aquí dices, uy, aquí lo que ha habido es una bandera. Ya, es una bandera, pero estuvo a punto de ser un hombro, cabeza, hombro fallido y que deberías haber contabilizado. Por lo tanto, cuidado, que solo te estás quedando con aquellos patrones o aquellos ejemplos que se ajustan a la realidad que tú quieres ver. Y esto con Wyckoff puede pasar. Con Wyckoff podemos estar viendo el mercado no solo como un juego de oferta y la demanda, sino como un juego de patrones. Patrones de lateral de acumulación, de distribución, pero sin ver más allá, solo quedándonos con el patrón en sí. Pues el sprint, después del sprint viene el test. Y claro, cuando nos encontremos procesos de causa, procesos laterales que no se ajusten a ese patrón que tenemos mental, los vamos a eliminar y solo nos vamos a quedar con los que salen bien. Tenemos que ser conscientes porque con Wyckoff puede pasar eso. Por eso, las ideas de Wyckoff, el cómo te estructura Wyckoff, la secuencia de los procesos de acumulación y distribución, como habla de la fase A, B, C, D y E, que suelen tener un tempo, que suele ser habitual un latigazo, ya se llame sprint o se llame aptra. Eso está bien, pero no lo miremos como patrones que tienen que tener esa secuencia exacta, porque luego el mercado tiene mucha variabilidad y hay veces que no hay un aptras, o el aptras no llega al final, o apenas hay test y el mercado sale disparado, o el back lo hace más arriba de lo que nosotros teníamos pensado. Es decir, hay pequeñas variaciones. Hay que intentar, más allá de quedarse con el patrón teórico perfecto, hay que intentar entender cómo son esos flujos de entrada de dinero, de salida de dinero, de volumen para arriba, volumen para abajo, e intentar ponerlo todo en contexto. Quedarse con 4 ideas básicas y con eso desarrollar las estrategias. Que sepamos que también como operadores Wyckoff tenemos ese sesgo. Yo veo que está bien, ojo, que no lo quiero criticar. A veces análisis de Wyckoff que quieren detallar desde un punto de vista teórico prácticamente todo. Uno dice, bueno, es casi más importante que te quedes con la idea básica de dónde ha estado la oferta y la demanda, porque ahí es donde está el juego. Que luego el patrón lo haga un poquito más arriba, más abajo, es casi circunstancial, es casi el ruido de mercado. Quédate con eso, que ahí es donde se está jugando realmente el juego. Es como llevándolo al hombro, cabeza, hombro. Es como si hace un hombro, hace una cabeza y luego el hombro derecho lo hace chico. Alguien diría, no, es que eso no es un hombro. Me da igual que sea un hombro, que se llame brazo, que se llame pierna. De Wyckoff no le importa tanto la estructura, sino el haber advertido que aquí ha habido volumen, que aquí ha habido un latigazo y que ha podido haber a lo mejor otro volumen y que se ha recuperado. Vamos a ver si luego hay un test. O sea, se mira desde otro punto de vista. Intentas interpretar el mercado en términos de precio, de oferta y demanda,
y te ajustas a unos parámetros para que te ayuden, como una especie de bastón de apoyo, para que te ayuden a hacer esa interpretación. Bueno, continúo, que si no me enrollo. Sesgo del conservadurismo. A ver, va un poco relacionado con lo que hemos hablado anteriormente. Una vez que tenemos esas situaciones que para nosotros son las mejores y que estamos convencidos de que funcionan, nos cerramos y todo lo demás como que lo intentamos olvidar. Decimos, pues la entrada perfecta es en el sprint o en el test del sprint, porque Enrique, yo he visto su curso, me he leído su libro y a mí me ha dicho, Enrique, que esa es la mejor entrada. Bueno, primero, yo no he dicho eso. Sí que a mí es una zona que a mí me seduce para entrar, de hecho es mi entrada, es donde yo entro, pero no tiene por qué ser así. Por la manera de ser que tú puedes tener, por tu personalidad, por tu experiencia, lo que sea, por 1000 circunstancias, esta puede ser una zona con la que no te sientes tú cómodo. Por lo tanto, no es tu zona. No sigas convencido que esa tiene que ser la manera de entrar. Yo prefiero que cojas los argumentos positivos y negativos, que tú los razones, que pruebes y tal, para que tengas la flexibilidad para, cuando tengas más experiencia, de tú mismo, de manera propia, decir, oye, pues mira, a mí el sprint de Enrique no me termina de convencer, a mí no me da ningún tipo de tranquilidad porque es muy prematuro, yo prefiero que la tendencia se vaya para arriba, o yo prefiero meter una media o un RSI. Es decir, esto está abierto a probar con indicadores y hacer 1000 historias. Por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando con la empresa de software de As Investing, que nos está desarrollando indicadores de volumen que advierten también de momentos de mucho volumen profesional, ¿no? Tenemos el indicador del Smart Money. Bueno, pues añadirle a lo mejor esos indicadores que te pueden dar un punto específico. Ten la mente abierta, porque si no, nos vamos a centrar en aquello y no vamos a estar siempre pegándonos golpes contra la misma pared. Como si en un momento dado ves que Wyckoff o las ideas de volumen no te ayudan. Oye, pues mira, esto está muy bien, lo entiendo, tiene su lógica, pero no termino de encontrarme cómodo. Pues mira, voy a buscar otra cosa. O voy a dejar de hacer intradía y me voy a dedicar a una cartera de largo plazo. En fin, hay infinitas, de verdad, infinitas maneras de acercarse al mercado. Y Wyckoff creo que plantea unos ingredientes interesantes que pueden ser utilizados de muchas maneras, de manera completa, de manera parcial o no ser utilizadas. Hombre, yo creo que tiene unos atributos realmente potentes, pero sin ningún problema, no tengamos este sesgo, ¿no? Intentemos huir de él. Bueno, sesgo de la aleatoriedad. A ver, esto es un poquito más complejo desde el punto de vista teórico, porque hace alusión al concepto de paseo aleatorio de Malkiel, que lo que plantea es que, a ver, es que esto ya es un tema un poquito más complicado. Malkiel lo que plantea en este libro, que es un paseo aleatorio por Wall Street, es que los mercados son eficientes y que por lo tanto no es posible ganar al mercado o obtener una rentabilidad más allá que la del mercado te puede dar de manera natural. Esto es algo un poquito más complejo, que yo es algo que trabajo mucho en el club de inversión, pero eso ya es un enfoque a largo plazo, es con otra dinámica, ¿no? Aunque tocamos algún poco de Wyckoff al final, pero es otro tipo de inversión, más fundamental, pasiva, muy interesante, también lo dejo por aquí, pero no tiene nada que ver. Y trabajamos mucho el concepto de Random Walk de Malkiel y de cómo se pueden construir carteras basados en este enfoque. Es muy interesante entenderlo. A ver, si partimos de la base que no se puede batir al mercado, que el mercado es eficiente, lo que estamos de alguna manera diciendo es que el movimiento de los precios es aleatorio, no tiene nada que ver o no tiene ninguna relación lo que está sucediendo ahora con lo que sucedió ayer o antes de ayer. No es posible establecer una línea argumental de alguna manera con la que un operador pueda sacar ineficiencias y por lo tanto pueda obtener una rentabilidad mayor que la del mercado. Es casi hablar de que el mercado es caótico. No hay absolutamente ninguna posibilidad de en términos de información, sacar ventaja del mercado, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero que sepamos que existe, que puede haber un sesgo, ¿no? Que nosotros como operadores tengamos
a ver el mercado como aleatorio y que por lo tanto no es eficiente y no se le puede obtener ningún tipo de rentabilidad. Pero yo creo que es un poco, lo pongo porque creo que es curioso, pero yo creo que es un poco contradictorio porque en el momento que estamos asumiendo que los inversores tenemos sesgos y tenemos vicios psicológicos, ya es muy difícil que sea eficiente, porque nosotros como inversores vamos a realizar o a cometer muchos errores de inversión, por lo tanto en esos errores se están provocando ineficiencias. Pero bueno, un concepto que sepamos que también ahí existe un sesgo de aleatoriedad que está basado en Burton Malkiel. Bien, sesgo de la necesidad de comprender. Aquí, una de las cosas positivas que tiene Wyckoff, desde mi humilde punto de vista, es que le da un sentido y una lógica a lo que está sucediendo en términos de oferta y demanda. Cuando uno aprende solo chartismo, análisis técnico tradicional, bueno, no entiende nada, se queda con una serie de patrones, de figuras chartistas, de indicadores, que te ha dicho un analista o te ha dicho un libro que funcionan, pero tampoco te dice por qué. Te puede hablar de psicología, pero ¿por qué? O sea, dame algún argumento del por qué funciona. Yo creo que en Wyckoff, en ese sentido, es una ventaja, porque sí que te da una lógica, es la lógica de la oferta y la demanda, y además es comprensible. El volumen, es negociación que se está produciendo. Cuando cae el mercado y entra por ahí volumen, esos son compras que están sucediendo, que están apareciendo en el mercado, y esas compras pueden alterar el equilibrio de la oferta y la demanda y pueden generar un movimiento. Eso es, no digo que sea fácil, pero un ser humano nos encaja en nuestra manera de entender las cosas, y sobre esa lógica podemos empezar a construir estrategias. El problema es que a veces queremos llegar a comprenderlo todo, como atarlo absolutamente todo, y eso nos lleva a una condición de parálisis por análisis. Queremos tenerlo todo controlado. No movemos un pie hasta que todos los huecos de incertidumbre los tenemos cerrados. Y eso es imposible, porque lo decía al principio, al final estamos trabajando en trading, estamos trabajando con 5 datos. Apertura, cierre, máximo mínimo y el volumen. Vamos a tener siempre un campo de incertidumbre que es la que nos va a jugar malas pasadas en términos de emoción. Ojalá lo pudiésemos tener controlado todo, ojalá, pero no va a poder ser. Es muy complicado. Con conocimiento podemos ir cerrando ese gap de incertidumbre, pero no pensemos que lo podemos reducir al mínimo. Va a haber un momento en el que vamos a tener que tirarnos a la piscina en una operación y, oye, y si sale mal, asumir el stop. Y entender este juego como algo de probabilidades, de hipótesis, probabilidades, en las que a veces ganaré, otras perderé, y voy a intentar que la media de todo ello, el saco de las ganadoras, sea mayor que el saco de las perdedoras, y eso me dé beneficios. Se dice fácil, pero luego no es tan fácil de hacer, que lo tengamos presente. Bueno, sesgo de grados de libertad. Aquí también sucede, le sucede a muchos operadores, que quieren, a ver, está relacionado también un poco con lo anterior, controlarlo tanto absolutamente que al final no haces nada. Te exiges entrar, tu entrada está condicionada a que el volumen aumente más que la barra anterior, que además estemos en un soporte que no sé qué, que además el MAC haya cortado. Te planteas tantas restricciones que al final no haces nada y te quedas quieto. Cuando, sobre todo en Wyckoff, si lo hacemos de una manera un poco más discrecional, tenemos que tener reglas, pero siempre hay un punto de flexibilidad. A mí me sucede muchas veces, yo quiero entrar en el test del sprint o en el back, y hay veces que te adelantas, porque estás viendo que la oportunidad está ahí, y tú dices, mira, a lo mejor no es exactamente como me gustaría que se produjese, pero yo quiero estar en esta situación. Me tengo que lanzar, tengo que soltar la operación y bueno, y a ver qué sucede. Y hay que intentarlo, que no nos empecemos a poner tantas exigencias que al final no entramos. Queda muy bien eso de decir, vale, yo solo entro si hace esto, hace esto, hace esto, hace... Te pones una lista de 10 cosas y además que el Sol se ponga detrás de Saturno, bueno, al final no vas a hacer nada. Otro sesgo. Sesgo de no protegerse lo suficiente. Bueno, esto le habrá pasado a todos los operadores. Entras en una racha mala de pérdidas y en vez de reducir el riesgo, lo que haces es aumentar el riesgo. Tanto en número de operaciones, empiezas a incrementar el número de operaciones, como en la cantidad que operas. Y en vez de un contrato pones 2, 3. Porque ahí hay una necesidad de, primero, de ego, de no asumir que te has equivocado,
y el querer recuperar esas pérdidas que ya no van a volver. Entonces, mucho cuidado porque no nos estamos protegiendo lo suficiente y tenemos un agujero en el bolsillo y cuidado que se nos puede ir todo por ahí. Muchísimo cuidado, ¿no? Sesgo de la falacia del jugador. Esta es interesante porque muchas personas piensan que, bueno, tienen una operación perdedora, luego tienen otra operación perdedora, seguida en la misma sesión, otra, tienen 5 operaciones perdedoras. Bueno, y les entra tanta angustia, tantas ganas de recuperar, que en su fuero interno dicen, bueno, la siguiente tiene que ser positiva, porque ya más no puedo fallar. No, puede ser positiva. No tiene absolutamente nada que ver la operación 6 que vas a hacer con respecto a que las 5 anteriores hayas fallado. Que la operación 6 sea buena o mala dependerá de tu análisis, de tu sistema y de la suerte, porque al final cuando tú planteas un sistema, tú sabes que en grandes números te puede acertar más de lo que fallar y que te puede aportar una ganancia media mayor de la que te puede quitar. Pero en ese caso concreto no sabes si va a ser la buena o la mala. Por eso también es muy importante que cuando tengamos nuestro sistema ya establecido y se produzca la situación de entrada, tienes que entrar. Porque ¿y si es la buena? ¿Y si es la buena y te la estás perdiendo? Por eso también es muy importante en trading tener tranquilidad, tener confianza, tener desapego al resultado, no estar agobiado con las pérdidas, porque si estamos agobiados, estamos tensos, cuando se presenta la oportunidad de entrada que tenemos planteada, nos puede entrar el miedo y no entrar. Pero claro, ¿y si es la buena? Tenemos que entrar. ¿Que luego es la mala? Pues asumamos el stop. Pero si es la buena, tenemos que estar ahí. Y luego ya las dos últimas, el sesgo de conservadurismo con los beneficios y la imprudencia con las pérdidas. De alguna manera lo hemos comentado. Hay una máxima en trading que también es muy fácil, que es dejar correr las ganancias o los beneficios y cortar las pérdidas. Fijaros que emocionalmente lo que hacemos es justo lo contrario. Cuando una operación nos va a favor y estamos ganando dinero, nos viene el miedo a dejar de ganar lo que podemos ganar. Y queremos cerrar demasiado pronto porque a ver si se nos va a dar la vuelta y este beneficio que podía ser de 4 o de 5 al final va a ser 1. Es un sentimiento muy humano, el pájaro en mano. Prefiero tener eso, pájaro en mano, que 100 volando. En cambio, con las pérdidas pasa justo lo contrario. Empieza a irse el precio en contra, tú tienes tu stop a 3 y estás aguantando, sufriendo a ver si esto se da la vuelta en el último tick y te da la razón y no pierdes, porque no asumes la pérdida, consolidar la pérdida. Duele mucho asumir que te has equivocado o que el mercado en esta ocasión no te ha dado la razón. Es un sesgo emocional. Intentamos hacer perdurar la esperanza y el miedo a perder lo que estamos ganando es superior a nuestras fuerzas. Tenemos que intentar luchar contra este sesgo, es decir, tener esperanza cuando el mercado nos va a nuestro favor, tener esperanza de que efectivamente el precio va a llegar donde tú te has planteado el argumento técnico o bien digital, y tener miedo cuando se va en contra. Y tener miedo de decir, ojo, si mi stop está en 3, no lo muevo, que salte en 3, pero no lo voy a mover a 4. Y voy a seguir ampliando mis posibles pérdidas porque se tiene que dar la vuelta, ¿no? Intentemos lucharlo justo al revés. En vez de tener miedo cuando el precio va a nuestro favor y esperanza cuando se va en contra, tengamos esperanza cuando va a nuestro favor y miedo cuando se va en contra. Y luego, el último ya, el sesgo de que nuestra operación en curso tiene que ser la ganadora. Ese es el ego. Esta tiene que ser porque lo he visto, esto es la zona de acumulación, tengo el sprint, lo tengo todo, miras el libro de Enrique y tú dices, ostras, es que es lo mismo. Y bueno, asumamos que podemos equivocarnos o que el precio puede ir a nuestro profit, quedarse a un tick, darse la vuelta y saltarnos el stop. Eso pasa. Y asumámoslo. Muchas veces no vamos a poder luchar contra esa emoción, ¿no? O ese dolor interno o ese miedo a que eso suceda, ¿no? No vamos a poder luchar porque lo llevamos en el ADN, pero intentemos observarlo, porque si lo observamos, vamos a reconocerlo y al menos no nos vamos a angustiar. Vamos a relativizarlo
y si al final pues salta el stop, pues no pensaremos que el mercado tiene algo en contra mía, que hay que ver, ¿no? Pues diremos, bueno, pues ya está. En esta ocasión ha salido la operación perdedora, bueno, lo asumiré, lo apunto, me voy a dar una vuelta, me despejo, y para no intentar recuperar, porque a lo mejor es la tercera operación y la cuarta no tiene por qué ser la positiva, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, hay muchos más, muchas maneras también de explicarlo. Con esto no quiere ser una clase de psicología ni nada, pero que sí seamos conscientes de que como seres humanos sanos vamos a tener una serie de sesgos, de errores en el procesamiento de la información y de la realidad que nos pueden jugar malas pasadas en la inversión. Bueno, como ya esto por cerrar, ¿no? Como dijo Pello Zárate, el que yo aprendí una barbaridad y además me hizo el prólogo de mi libro y tenía que estar también en el curso, evidentemente. Él dijo una frase que me gustó mucho: el trading no es complicado, pero no es fácil. Y es cierto, realmente las ideas de Wyckoff son relativamente sencillas. Es cuestión de sentarse, entenderlas, pasar horas mirando gráficos y al final se va interiorizando. Pero no es fácil, entre otras cosas porque tenemos toda esta carga emocional que nos hace que tomemos malas decisiones. Esta es también una pirámide que traje una pirámide, un iceberg, que de alguna manera trata de expresar que lo que se ve, lo que vemos normalmente de las personas a las que les puede ir bien o las que más o menos estamos haciendo las cosas de manera correcta, que bueno, solo vemos la pequeña superficie, pero no olvidemos que al final todo se fragua abajo y que hay una parte muy importante de creencias que van a condicionar todo. Si tú tienes unas creencias que te han inculcado de pequeño, ya sean por tu familia o por tu cultura, de que bueno, la especulación es mala o que el dinero es malo, pues vas a tener una relación con con esas decisiones que vas a tomar de inversión diferentes que alguien que haya estado creado en otro sistema, ¿no? O que alguien que no reconozca los errores o que tenga una cultura también de mucho ego. Pues todo eso va a condicionar el cómo nos enfrentemos nosotros al mercado. Esto va a condicionar las emociones, cómo reaccionamos, nuestros sentimientos y luego también cómo pensemos. Y esto es lo que va de alguna manera al final a derivar en nuestros actos. Por lo tanto, insisto, sin ser esto una clase de psicología, porque no quiero entrar en ese terreno y lo dejo muy claro en el libro, que sepamos que hay un campo muy importante que hay que trabajar. Con ayuda o sin ayuda, o a través de lecturas, o con reflexión, pero que esto del trading no es coger 5 ideas de alguien que te las da, 3 libros, un curso, y con esto ya me pongo a replicarlo y empiezo a ganar dinero. No, es algo mucho más complejo que implica unos cambios a nivel interno que van desde lo más profundo, desde nuestras propias creencias, y de ahí trabajar para que esto pueda tener reflejo en los resultados en el largo plazo. No queda otra. Vale, por ir cerrando ya. A mí de todas maneras me gusta cerrar los cursos con una reflexión. A ver, es evidente que para tener éxito en la inversión tenemos que tener mucho conocimiento. Sin conocimiento pues no podríamos hacer nada. Y tenemos que lidiar con unas emociones que van a condicionar nuestra toma de decisiones. Ahora bien, siempre he defendido que el conocimiento le roba terreno a la emoción. Cuanto más sepamos, menos incertidumbre vamos a tener en lo que estamos analizando. Y cuanta menos incertidumbre tengamos, mejores decisiones vamos a tomar. Yo, para explicar esto, siempre pongo un par de ejemplos. Todo el mundo vivimos en una ciudad diferente, ¿no? En la que sea, en una ciudad. Y en todas las ciudades del mundo hay barrios que son peligrosos. Eso es así. No sé si a lo mejor en Suiza no, pero en casi todos los países hay ciudades y en todas las ciudades hay barrios peligrosos. Los que tienen el conocimiento de ese barrio peligroso lo conocen y no entran en ese barrio, directamente no se meten ahí, van por otro lado. Si quieren ir a la otra parte de la ciudad, no tiran por ahí en medio y se dan la vuelta. En cambio, una persona que no tiene ese conocimiento, porque bien viene de fuera, y de pronto empieza a entrar en ese barrio, empezará a ver gente rara, de pronto alguien que saca un cuchillo, alguien por ahí que no se fía mucho de él, y empezarán los miedos. Pero al final no, es simplemente una cuestión de conocimiento. Si tú hubieses sabido que ese era un barrio donde no se puede entrar, no hubieses entrado.
y no hubieses dejado que todas tus emociones pues te hagan al final ponerte a correr, llamar la atención, en el momento que llamas la atención ya hay alguien que sale, te dice que te calles y al final te acaba robando. Eso es lo que intentamos evitar. Otro ejemplo que pongo es Warren Buffett. Warren Buffett es para mí el paradigma de persona que cuando invierte sabe perfectamente lo que está invirtiendo. Tiene, por llevarlo a la exageración, tiene todo el conocimiento del mundo sobre lo que está invirtiendo. Desde el punto de vista de Warren Buffett, no hay incertidumbre, porque se conoce también las empresas en las que invierte, se las conoce mucho mejor que sus propios dueños, sus propios dirigentes. Bueno, él ya es dueño en cuanto invierte en él, pero que sus propios CEOs, el propio equipo gestor de la compañía. Que su incertidumbre sobre la compañía o su convicción sobre lo que está haciendo es máxima y por lo tanto no va a tener miedo, va a saber que lo que está haciendo es correcto y que las cosas van a ir bien. Si esto fuese una línea en el que represento el tener poco conocimiento de algo y el tener todo el conocimiento de algo. Pongamos que Warren Buffett para mí está aquí. Aquí. Bueno, venga, vamos a dejarlo un poquito, vamos a dejar que tiene un margen en medio al 100%, tiene un 98% de conocimiento sobre lo que invierte. Bueno, y hay un poquito de incertidumbre, es una exageración, lógicamente Warren Buffett también se equivoca a veces en las inversiones, pero para que se entienda, hay poco campo para la incertidumbre y por lo tanto poco margen para que las emociones no jueguen malas pasadas. Un trader que, insisto, solo invierte o opera con 5 datos de información, máximo, mínimo, apertura, cierre y volumen, desde luego aquí no va a estar. No va a estar, porque Buffett conoce al 100% su empresa, se conoce las cuentas, se conoce los proveedores, se conoce la deuda, se conoce cómo funciona el negocio, se conoce cómo funciona el sector, se conoce los apellidos de las personas que trabajan en la recepción de esa empresa que va a comprar, se conoce todo. Pero nosotros no, nosotros estamos viendo las acciones de esa compañía y solo vemos la información de apertura, cierre, máximo, mínimo y volumen, no sabemos más. ¿Dónde estamos en esta línea de conocimiento? Pues yo no lo sé. El que sabe mucho de precio-volumen porque es capaz de sacarle mucho jugo a esa información con solo 5 datos, pues a lo mejor está aquí. Aquí vamos a poner aquí un buen operador Wyckoff. Y alguien que empieza está aquí. Lo que está claro es que incluso el mejor operador Wyckoff tiene todo este terreno de desconocimiento, de incertidumbre, de que no sabe qué va a suceder. Por lo tanto, aquí la emoción y sus sesgos van a estar en la gloria. Van a empezar a ponerle todas las zancadillas que pueda. Y esto el operador aquí lo tiene que asumir. Oye, que yo solo estoy trabajando con un buen conocimiento, pero que me llega hasta aquí. Bueno, a lo mejor puedo llegar hasta aquí, si sigo aprendiendo y tal, pero hasta aquí. No puedo pretender saberlo todo. Que no me lleve una sorpresa negativa si las cosas al final no salen bien en esta operación. Y el trader novato que acaba de empezar, pues igual está aquí. Yo lo que sí que creo, y esto es un consejo personal y os animaría a ello, que cuando todos aquellos que llevéis, desde mi punto de vista, menos de 2 o 3 años en este mundo, estáis aquí. No sé si aquí, pero estáis muy al principio. No os conforméis con decir, no, yo es que estoy aquí y todo lo demás es psicotrading, es emoción. No, lo técnico no es tan importante, o es importante, pero sobre todo son las emociones. Sí, de acuerdo, estamos de acuerdo. Las emociones son importantes, no sé si más, menos, en la misma magnitud, me da igual. Pero que hay todavía campo para aprender, para cerrar ese gap de incertidumbre. No vamos a conseguir que se cierre del todo, en eso estamos de acuerdo. Pero hombre, intentad ser un poco más ambiciosos y no os quedéis con 4 o 5 cosas básicas y dejéis ya la responsabilidad a la emoción. Nada más que psicotrading. Ya tengo que meditar mucho para que las cosas vayan bien. No, hombre, no. Cuantos más gráficos hayas hecho, cuantos más libros hayas leído, tampoco hay que volverse loco, pero sí que tener ese hambre por aprender, por ver situaciones, ¿por qué no? Por hacer cursos también. Cada uno luego tiene su camino para llegar a ese aprendizaje. Tener ambición en ese sentido. Cuestionaros las cosas, no es solo aprender, Enrique me ha dicho que esto es así y tiene que ser así, oye, pues razonarlo. ¿Por qué? Y ahí iréis ganándole terreno a la emoción, iréis cada vez cerrando más ese gap de incertidumbre hasta que os situéis aquí. En ese momento, evidentemente, vuestros sesgos seguirán ahí, os sabotearéis,
os pasarán mil historias, pero ya empezáis a tener un conocimiento que os va a, en muchas situaciones, no tomar malas operaciones. A mí me pasa. Yo hay muchas situaciones, uno llega a un momento en el que se educa tanto viendo un gráfico que yo no tengo que estar dejándome las pestañas mirando un gráfico. Con un simple vistazo ya uno ve si la situación es interesante o no. Ya uno ve si lo que está sucediendo en este momento está cerca de mis entradas favoritas o de mi sistema o de esas hipótesis que son las que yo quiero seguir. Lo ves rápidamente de un vistazo. Y el resto del tiempo es que ni me preocupo. Automáticamente yo ya que sé que estoy en un barrio malo y no me voy a meter. Dejaré que pase el tiempo y me olvidaré de la situación. Y cuando sucede, entonces sí, me centro en la atención y ya me focalizo en gestionar esa situación, que por supuesto va a tener incertidumbre. Pero me he quitado un montón de situaciones que un novato estaría ahí dejándose las cejas, pasándolo mal, cuestionándose por qué, que la emoción, que es que claro, al final... No, hombre, no. Sigue aprendiendo, que puedes aprender mucho y seguro que te vas a quitar un montón de situaciones marginales que no te van a aportar absolutamente nada. Y luego, ya sí, para ir cerrando, algunos últimos consejos para intentar seguir avanzando con paso firme. Estos son consejos del propio Wyckoff, no son míos. Y fijaros que actuales son a día de hoy. Opere con ahorro, nunca a crédito. Vamos a ver, el ahorro es la materia prima de la inversión. Operar a crédito, pedir un crédito a un banco para operar, en mi opinión, es un error. A ver, es cierto que esto ya es un concepto técnico, un poquito que sí que lo trato, en el club de inversión hablamos de ello, que si la rentabilidad que tú vas a sacar con la inversión es superior a tu WACC, que es el coste medio del capital, bueno, es un concepto más financiero, sí podría merecer la pena pedir un crédito. ¿Qué pasa? Que en el trading no sabemos qué rentabilidad vamos a obtener y sobre todo los primeros años, los primeros meses, los primeros tiempos, cada uno a su ritmo, pues normalmente son de pérdidas, esa es la verdad, y de palos, y de no avanzar, o de avanzar y luego retroceder y quedarse un poco en tierra de nadie. ¿Te vas a pedir un crédito para eso? Oye, yo no digo que el que lleve 5 o 6 años ya metido en este mundo y que a lo mejor ya sepa que tiene una sistemática buena, conoce muy bien el mercado, etcétera, pues diga, oye, pues yo me voy a pedir un crédito a muy bajo tipo de interés porque quiero operar, ¿no? Yo obviamente ya estamos hablando de alguien que tiene una experiencia y toma sus decisiones con conocimiento de causa. Pero alguien que acaba de empezar y tal, yo no lo aconsejo, Wyckoff no lo hacía y no creo que sea lo más sensato. Nunca arriesgues más de lo que estés dispuesto a perder. Va un poco relacionado con la anterior. Vamos a ver, si sobre todo los que viváis en familia, no os gastéis el dinero de los ahorros de la familia. Tened cuidado porque eso puede generar algún tipo de conflicto. Tened unos ahorros propios, que sepáis que eso se puede gastar, que es un dinero vuestro. Un dinero que no os pase nada si se pierde. Si son 500 euros, 500 euros. El que tenga más capacidad, que son 10.000 o 15.000, 15.000. Pero que no lo pasemos mal si se pierde. ¿Por qué? Porque la experiencia dice, yo creo que le ha pasado al 100% de todo el mundo, igual hay casos excepcionales, que el primer palo, la primera cuenta, es que la acabas perdiendo. Cuando digo perdiendo no es dejarla a cero, pero sí pulirte el 80%, el 70%. Entonces, bueno, que no suponga un palo tan duro que eso te haga dejar el trading. Bueno, está, si es un dinero que estás dispuesto a perder, el palo emocional te lo vas a pegar igual, pero tu vida no se va a cambiar. No vas a tener que... No te va a dejar tu mujer, no vas a tener que ir no sé, vender tu casa para pagar la deuda. Es muy importante. Prudencia y sentido común. Lo he dicho muchas veces en el curso, esto no es el santo grial. El trading es complejo, no es para todo el mundo. Por lo tanto, no entremos aquí pensando que vamos a ser los reyes del mambo. Esto es una actividad muy interesante, es un reto personal extraordinario, pero enfoquémoslo como eso. Pero con sentido común, con los pies en el suelo y disfrutando del camino, disfrutando del aprendizaje. Y sin frustrarse si a los 6 meses no han llegado los resultados que uno quería. No, hay mucho ruido por ahí, muchas ansias de ser trader, etcétera. Ya iréis aprendiendo que esto necesita una cocción muchísimo más lenta de lo que uno piensa al principio. Mi opinión, comenzar en simulado, cuentas demo. Hay gente que dice, no, pero hasta que no operes en real no empiezas a sentir lo que realmente es el trading.
Tienen razón, no digo yo que no, pero yo creo que no pasa nada por estar el primer año o el año y pico, lo que sea, en simulado, probando, cuestionando, haciendo pruebas. Oye, pues voy a plantear durante este mes y medio o 2 meses mi sistemática solo entrando en sprint. O voy a entrar en volúmenes de parada. A ver qué pasa. Porque Enrique me dijo que los volúmenes de parada no eran los mejores, pero yo lo quiero experimentar. Bueno, pues experimentarlo en demo. Sí que sería interesante que en demo se hiciese una labor lo más seria posible. Si vamos a estar ahí entrando y saliendo sin ni ton ni son, hombre, al principio igual para hacerse uso a la plataforma, bueno, no, a lo mejor un poco de caos, no pasa nada, pero debe llegar un momento en el que uno se siente con su cuenta en simulado como si fuese real, intentar que fuese real, y con un papel y un boli o con una Excel, decir, venga, pues durante este mes y medio voy a probar esta sistemática, voy a hacer esta operación, voy a ir apuntándolas, a ver cómo me va. Y luego ya no solo las que haga, sino las que se me han escapado, qué resultado podrían haber tenido, y voy sacando conclusiones. Y cuando ya pasan los meses, pues ya uno se preocupa por el broker, meter dinero, etcétera, ¿no? Y siempre dinero que uno no necesite y que no sea crédito. Lo acabo de decir, apunte todas sus operaciones, importante, sea flexible. A mí me gusta una expresión que una vez escuché que dice que hay que tener rígida flexibilidad. No se trata de, lo que decía, imponerse tantas reglas que al final no haces nada. Pero tampoco ser tan flexible que entras a todo. Tú sabes que tu entrada es en el back, por ejemplo, pues, hombre, ponte algunos criterios para considerar cuándo se puede estar provocando o generando esa situación de back, pero, hombre, tampoco hay veces que a lo mejor entras aquí y el mercado luego se te va. Y mirando luego un poquito en perspectiva dices, bueno, la verdad es que no pasa nada, has sido un poquito flexible, pero has sido rígido porque te has esperado al back. Y el mercado hay veces que te da esos palos y lo que tú piensas que era no era. Ten un poquito de flexibilidad, sobre todo cuando estamos hablando de trading discrecional. Si uno ya lo quiere programar al término algorítmico, ahí ya evidentemente tienen que ser unas reglas muy estrictas porque la máquina no entiende de excepciones, salvo que tú se las programes. E importante, si duda, cierre la operación. Esto sé que es muy difícil, pero hay veces que entras, luego dices dónde me he metido, no lo veo claro, salte y ya lo intentarás más tarde. Sé que duele, porque eso está luego muchas veces en contradicción con aquello de, bueno, ten confianza, ¿no? Y ten esperanza en que el precio puede llegar a tu destino. Entonces hay veces que tienes como un mensaje contradictorio. Bueno, tengo esperanza o dudo y cierro. Ante la duda cierra, ¿vale? Pero aquí muchas veces por eso es tan importante la experiencia y los callos y las cicatrices, porque son las que te pueden ir dando temperatura de en qué momento la cosa no pinta bien y mejor cierra, o oye, mira, que es que esto está tirando ya a mi favor, venga, voy a tener flexibilidad, aunque me pueda llevar la sorpresa negativa de que al final me salte el stop, pero no tiene mala pinta, voy a aguantar, y ahí ya cada uno va ponderando. No sobreopere, mira, yo a todo el mundo que conozco, incluido yo, pasamos de una operativa de 4, 5, 6 operaciones al día a 1, 2 y muchos días ni operamos. Es la verdad, uno aprende que el mercado está deseando que operes para pegarte un palo. Por tanto, haz poquito. Si a la semana solo tienes para operar 3 días, te sientas, bueno, iba a decir, te sientas 2 o 3 horas. 2 o 3 horas está bien cuando ya tienes una dinámica de tu sistema y lo aplicas. Cuando estás aprendiendo, yo creo que cuanto más mejor, cuantas más horas estés delante del gráfico, en fin. Pero luego, cuando ya estás realizando tu operativa, 2, 3 horas, que no aparece ninguna oportunidad de esa hipótesis, bueno, pues ya está, te pones a hacer otras cosas. ¿Qué aparece? La ejecutas. 1, 2, pocas operaciones, porque además, cuantas más operaciones, más posibilidad de equivocarte, más margen a la emoción para que te fastidie y más comisiones que le regalas al broker. Por lo tanto, no juegues a su favor, juega a favor de tus intereses. Bueno, nunca busques recomendaciones ni opiniones de terceros. Eso va más sobre todo para las recomendaciones de comprar, de vender. Yo incluso aquí lo llevaría a otro terreno y diría, no confiéis en lo que yo os estoy diciendo. Simplemente quedaros con las ideas y luego vosotros trabajadlas y cuestionarlas, darles la vuelta, porque seguro que encontráis alguna crítica, alguna grieta, y yo quiero que todo esto no es que salgáis siendo seguidores Wyckoff como si no hubiese otra cosa, sino que todo esto os ayude en vuestra operativa. Bueno,
Trate el trading como un negocio, esto tiene que ser así. Con un negocio no quiere decir que mañana montemos una sociedad limitada y que nos vayamos a una oficina, que hay gente que lo puede hacer. Pero que intentemos tomárnoslo en serio, que cuando estemos en el simulado hagamos mediciones de las estrategias que estamos testeando, que apuntemos las operaciones, que sepamos que si, no sé, que si queremos comprarnos 8 pantallas, que eso es un gasto de tu pequeña empresa, ¿te merece la pena? ¿Lo harías si fuese un pequeño negocio? Intenta tomártelo en serio. Muchas veces se habla de que esto es un juego, pero yo creo que está bien planteado en el sentido de que, bueno, que hay que conocer sus reglas y que al final no hay que tomárselo todo tan a pecho y que entendamos cómo funciona y intentemos desarrollar la habilidad para operarlo. Pero luego intentemos que sea lo más formal posible. Incluso tener esos horarios en los que no esté yo todo el día delante de las pantallas. Yo estoy durante estas 2 horas, yo hago mi sistema, mi operativa y luego tal. Y a lo mejor te llevas en ese nuevo negocio, te das cuenta de que después del primer año pues no te ha ido bien el negocio. Bueno, pues oye, ¿cómo mejoro? Cambio de negocio, en vez de hacer trading hago inversión a largo plazo. Bueno, y vas evolucionando, como todos los negocios. Los negocios apuestan por una propuesta de valor, pero igual luego tienen que recular y hacer otro tipo de cosas. Bueno, voy terminando ya. Wyckoff, desde mi punto de vista, fue un innovador. Wyckoff, igual que Dow, fueron gente que cuando en aquella época no había nada, no había ni gráficos, ellos mismos son los que se lo pintaban. Ellos llegaron, se inventaron, bueno, no se lo inventaron ellos, pero empezaron a adoptar los gráficos de punto y figura. Charles Dow con Edward Jones inventaron el Dow Jones Industrial, un índice, algo que no existía hasta ese momento, e inventaron. Es decir, hay que, muchas veces más que aprender lo que ellos nos enseñaron, yo creo que hay que aprender su filosofía y su espíritu de aprendizaje. En ese sentido, hoy tenemos muchas más herramientas. No quiere decir que sea necesario adoptarlas para poder operar bien, ni muchísimo menos, pero que no le tengáis miedo a innovar. Hoy en día tenemos el Order Flow, que es una herramienta que nos ayuda a ver el volumen de una manera radiografiada, cómo se están produciendo esas compras y ventas, de una manera con más detalle, que puede ayudar a puntualizar momentos de no demanda, de no oferta, de absorción, etcétera. Situaciones muy interesantes. Hay gente que puede optar por intentar alguna de estas ideas que están surgiendo, sistematizarlas. ¿Por qué no? Nosotros con As Investing, creo que lo he comentado en algún vídeo, estamos desarrollando indicadores, y hay uno especialmente que a mí me encanta, que es el Smart Money, que te da unas indicaciones muy precisas de cuándo se producen procesos de absorción y de desequilibrio. No le tengáis miedo, porque os pueden dar ese puntito que igual necesitáis. La base, yo creo que la base tiene que ser muy clásica, muy de precio-volumen, entender la dinámica de acumulación, distribución, causa-efecto, oferta-demanda, pero luego sobre eso no tengáis miedo por innovar. Yo creo que hay que cogerse el espíritu de Wyckoff, de Dow, de gente de aquella época, que con las herramientas que tenían en ese momento fueron capaces de aportar algo más, una visión diferente a lo que había en ese momento. Y hoy en día está habiendo muchos cambios que ayudan al operador, al inversor, a mirar las cosas de otra manera. Yo lo creo de verdad y creo que por aquí hay muchas posibilidades. Pero, insisto, no quiere decir que aquel que se coja las 4 ideas troncales de Wyckoff, con eso no puede hacer una operativa rentable. Es cuestión ya cada uno que se vaya acomodando en aquello que le venga mejor. Bueno, siempre en formación continua. Esto es de perogrullo, esto es así. No quiere decir que tengamos que estar siempre haciendo cursos o leyendo libros, pero que tengamos ese espíritu de aprendizaje continuo, de mirar una idea, de a ver qué cuenta no entremos con el ego de a ver quién sabe más o de quién lleva razón. Evitemos eso, seamos egoístas, seamos pragmáticos y todo lo que veamos de otra gente intentemos llevárnoslo a nuestra mochila del aprendizaje. En el trading se establecen muy buenas amistades y grandes relaciones, pero no olvidemos que en general nuestro círculo son nuestra familia, nuestros amigos, con esos son los que tenemos que estar a gusto. El resto, yo creo que hay que ser un poco pragmático y aprender de ellos. Y no entrar en luchas, en egos, en comunidades, en mi opinión personal. Pero el espíritu de formación continua es básico, no solo en el trading, sino yo creo que en la vida. Paciencia. Hay también una corriente de la que yo intento huir, que esto se consigue en meses. No, creo que no.
sinceramente. Yo, Pello Zárate, del que he hablado antes, él una vez me dijo una frase que además la clavó. Me dijo, mira, al año y medio, 2 años de empezar a aprender, ahí es cuando empiezas a enterarte de la película. Todo lo demás, lo que has visto al principio, sí, te has enterado, pero realmente no te has enterado de nada. Pero cuando llevas año y medio o 2, depende de cada persona, las piezas empiezan a colocarse. Y ya ves al mercado de otra manera. Pero eso no quiere decir que empieces a ser rentable en ese momento. Quiere decir que ves las cosas de otra manera y empieza tu otro yo, o tu yo operador. Y desde ahí tienes que empezar a desarrollar. Desarrollar, darle vueltas, probar, etcétera, no sé cuánto. Y el resultado de todo ese trabajo, hay gente que no lo consigue nunca. De hecho, la mayoría. Esa es la realidad. Hay otros que lo consiguen de manera parcial. Oye, pues mira, rendimientos más o menos modestos, que eso ya es extraordinario. Y otros, muchos que, bueno, que son genios y que yo no conozco a ningún genio en este mundo. Sí que es verdad que conozco, en los que me incluyo, gente que le va bien, razonablemente bien y muy bien. Una cierta zona de confort que hay que saber aprovechar o disfrutar. Pero aquí Jesse Livermore no hay. Y además Jesse Livermore acabó suicidándose, por lo tanto mucho cuidado con los genios en este negocio. Pero eso tarda años. Es que es la realidad. Y además no llega de una manera lineal, que uno diga, uy, ya lo tengo, me han puesto como una especie de capa de superhéroe que ya haga lo que haga, acabo en positivo. No, es una lucha continua. Una de las cosas que yo experimento y he experimentado en el pasado es que los buenos resultados, hay un estudio que habla de eso además, los buenos resultados son volátiles, no son sumo todos los días un poquito, sino que es la actividad cuanto más apalancada, más especulativa, puedes concatenar una serie de días buenos, pero luego te pegas un drawdown y lo pasas mal y paras un poco y luego reanudas otra vez la marcha y tal. Es muy volátil, a nivel emocional es muy cansado y te tiene que encantar, tienes que entenderlo como un reto, buscar resultados realmente a largo plazo, aunque es el corto plazo el que nos duele, y hay que tener paciencia, es que no queda otra, que hay que tener paciencia. Si estamos aquí para que el trading no solucione la vida en 6 meses, creo que la inmensa mayoría de las personas, por no decir todas, se van a llevar un chasco y una frustración y una desilusión. Pero, después de ser tan duro, acabo el libro y quiero acabar el curso con esta frase de nunca dejes de pelear por tus sueños. Y si tu sueño es ser trader, ser operador, ser inversor, todo lo que te he dicho malo, creo que hay que tenerlo en cuenta, pero hay que trabajar. Hay que lucharlo y confiar cada uno en sus posibilidades. Y acabo con este cuento que a mí me gustó mucho y me marcó cuando lo conocí. Es un cuento muy popular, no, yo simplemente lo he rescatado porque alguna vez me lo habían contado, que trata de una joven que en su infancia se había apuntado a clases de ballet y llegó al profesor y empezó el profesor a hacerle una prueba, a ver cómo bailaba. Ella empezó a bailar y quería saber si podía tener el talento suficiente para ser bailarina. Y nada, dice el profesor que a los 5 minutos la interrumpió y le dijo que no tenía talento. No, usted no tiene las condiciones. Bueno, pues esta joven bailarina llegó a su casa destrozada, dejó el baile, dejó las zapatillas, cambió su vida, se puso a trabajar en un supermercado, tuvo familia. El cabo es que al cabo de los años volvió a un concierto, se encontró con su antiguo profesor y le preguntó, oye, una cosa que nunca he terminado de entender, ¿cómo pudo usted saber tan rápido que yo no tenía condiciones de bailarina? Dice, apenas le miré cuando usted bailó ante mí. Le dije lo que siempre le digo a todas, le contestó. Pero es imperdonable, le dijo ella. Arruinó mi vida, pudo haber llegado a ser la primera bailarina. Dice, no lo creo, repuso el viejo maestro. Si hubiérase tenido las dotes necesarias y la verdadera vocación para bailar, nunca habría prestado ninguna atención a lo que yo le dije. Por lo tanto, todo lo que he dicho yo, todas las, ¿cómo decirlo? Todas las precauciones, el sentido común que he intentado yo poner en este último vídeo del curso, creo que hay que tenerlas en consideración, pero si quieres luchar para ser un buen operador, ya sea un trader intradía, un buen inversor,
creo que tienes que formarte, creer en ello y trabajar. Y solo espero que este curso, todo lo que hemos aprendido, Wyckoff, mi experiencia personal que he ido comentando, te ayude y al final te consigas convertir en esta bailarina de éxito o en este operador de éxito y al final puedas eso, ser un operador rentable o ser un inversor rentable y en el futuro pues realmente lo puedas conseguir.